Y acá estamos, Semillas Estelares, somos multidimensionales. Me gusta porque viste que en estas tapas la chica que lo hizo intentó dibujarme a mí. Es parecida, esta tiene los pelos más lindos, ¿no? Como más. Y tengo acá todos estos personajes que ves acá son todos personajes que aparecen en el libro. Estas son conexiones que me acompañaron a hacer y en esas conexiones iban apareciendo diferentes versiones de mí en la multidimensionalidad de seres que somos. Ahora que me doy cuenta, esas partecitas del alma también están en esas realidades viviendo esas situaciones. Entonces por eso me canso a la noche. Imagínate, estoy desparramada en tantas realidades, teniendo tantas aventuras. Decir que tengo como esa potencia que me hace hiperactiva. Después una amiga me dice, ¿pero por qué no vas al gimnasio? Pero si estoy todo el día en un gimnasio, en diferentes niveles y en diferentes realidades. No, ya voy a ir al gimnasio, ya sé, yo ya lo entendí. De chiquita estaba todo el día en un gimnasio, pero ahora de grande estoy metida acá, ¿entendés? Estoy entre libros, estoy entre historias, entre otras realidades, entre redes, y me encanta. Bueno, en este libro te cuenta las diferentes realidades que habito en los diferentes niveles, pero no por mí, porque esas me importan a mí, para que te des cuenta que vos también. Así que vamos a ver qué dicen Manuel y Manuela de las semillas estelares en la multidimensión. Creo que mucho no les gusta, ¿sabes? Les parece como un poco raro, porque Manuel y Manuela simulan a dos personas de esta realidad bien terrestres. Hoy nos sumergimos en una idea, una idea que, si fuera cierta, realmente lo cambiaría todo. Somos el infinito manifestado en un cuerpo humano por un corto tiempo terrestre. Así empieza la fuente que vamos a explorar. Propone una visión de nosotros mismos, de nuestra existencia, que es, muchísimo más amplia de lo que solemos pensar, ¿no? Efectivamente. El texto se llama Semillas Estelares Somos Multidimensionales. Y es eso, una cosmovisión muy personal. La autora expone su visión del mundo, de la conciencia, y es importante decir, como ella misma aclara, que no lo presenta como ciencia. Claro, no es un paper científico. Para nada, ni una verdad universal que haya que creer sí o sí. Lo compara y me parece interesante con la certeza que uno puede tener sobre el amor. Ah, mira. Sí, dice que es algo difícil de probar en un laboratorio, pero quien lo vive lo siente como algo totalmente real. Entiendo. Ya nos sitúa en un terreno más experiencial, ¿verdad? Subjetivo. Exacto. Vale, pues nuestra misión hoy no es ni validar ni desmontar esto. Es más bien intentar entenderlo, desgranar las ideas clave que presenta esta fuente. ¿Qué quiere decir con eso de ser multidimensionales? ¿Cómo describe esas otras vidas o, esos otros seres? Y dice si hay alguna interacción entre ellos. Vamos a intentar dibujar ese mapa. Sí, es un viaje curioso, ¿eh? Porque son conceptos que, desafían un poco la percepción normal del tiempo, del espacio, de quiénes somos. El punto de partida es una frase potente del texto. Todos somos multidimensionales. Así, directo. Todos somos multidimensionales, vale, pero ¿cómo lo explica? Porque suena muy abstracto. El texto diferencia entre horizontal y vertical. Lo horizontal me suena a algo más cercano, quizá nuestras vidas aquí. Exacto. Vas bien. Lo horizontal, según esta visión, incluiría las vidas que llamaríamos de reencarnación, ¿no? Pasadas, futuras. Pero también, y esto es clave, vidas simultáneas o paralelas. Vidas que ocurren a la vez en el mismo plano, como la Tierra. Como si fueran distintas habitaciones en la misma planta de un edificio, por ejemplo. Buena analogía, sí. ¿Y lo vertical, entonces, siguiendo tu imagen? ¿Sería cambiar de planta? ¿Subir o bajar? Justo. Lo vertical se referiría a existir en dimensiones ya diferentes, con otras frecuencias, otros niveles de energía, otros pisos de la realidad, digamos, no necesariamente ligados a ser humano en la Tierra. Vale. Y para entender lo horizontal, creo que la fuente ponía un ejemplo, ¿no? Algo de una decisión de irse a un sitio u otro. Sí. Menciona una elección personal suya, mudarse a Argentina o a Noruega. Y lo que plantea es que la vida que no eligió conscientemente, la de Noruega, Pues no es que desaparezca sin más, sino que sigue existiendo, desarrollándose en una línea temporal paralela, dentro de esa misma horizontal. o sea, como si nuestras decisiones fueran creando ramificaciones. Esa es la idea que presenta así. Una forma de verlo. Claro, esto lleva a una pregunta importante. Si hay tantas vidas, ¿quién? ¿Quién las vive? ¿O qué?
El texto usa una palabra específica. Así es. Usa esencia, así, en mayúsculas. Se refiere a ese núcleo de conciencia, ¿sabes? El yo de verdad, el que experimenta todo. Da igual si es humano, no humano, pasado, presente, paralelo o en otra dimensión. Es como el hilo conductor de todo. La esencia, vale. Y dentro de lo horizontal mencionaste vidas simultáneas y que prefiere ese término a almas gemelas. ¿Por qué? Bueno, parece que considera que almas gemelas se asocia mucho al romance, a la idea de dos mitades que se buscan y tal. Sí, es la idea popular. Claro. Y vidas simultáneas, como la usa el texto, es más amplio. Sugiere que una misma esencia, ese núcleo del que hablábamos, puede estar viviendo en varios cuerpos físicos a la vez, humanos de cualquier género o incluso no humanos. Todo al mismo tiempo en la misma dimensión. No es buscar tu otra mitad, sino que tu esencia ya está en varias formas a la vez, para experimentar más cosas. Entendido. Amplía la idea de conexión más allá de la pareja romántica. El texto también habla de la realidad como si tuviera capas, layers. Sí, exacto. Usa esa metáfora, layers o capas. A veces lo compara con un acordeón o una cebolla. La idea es que hay múltiples versiones de la realidad, o potenciales, coexistiendo ahora mismo. De hecho, describe una visión que tuvo, dos versiones de la Tierra a la vez, una muy gris como postnuclear y otra llena de luz. ¿Las dos a la vez? ¿Aquí y ahora? Eso dice, coexistiendo. Ela. ¿Y podemos elegir en qué capa estar? O estamos como fijos. Ahí se pone interesante la cosa. La fuente dice que no es el ego, nuestra personalidad de cada día, la que elige. Es algo más profundo. Lo llama voluntad esencial. Voluntad esencial. Sí, y afirma que si ajustamos conscientemente nuestra vibración, nuestro estado interno, pensamientos, emociones, podríamos teóricamente sintonizar y movernos voluntariamente entre esas distintas capas de la realidad. Voluntad esencial. Suena una intención muy profunda, ¿no? Más allá del deseo normal. ¿Y esto afecta a los demás? ¿Tiene un efecto colectivo? Totalmente. El texto insiste mucho en la conexión entre lo individual y lo colectivo. Dice que cuando alguien trabaja en sí mismo, expande su conciencia, eleva su vibración. Bueno, se mueve hacia las capas de la derecha, las luminosas, según su visión. No solo cambia su propia realidad, sino que de alguna manera facilita que otros también puedan soltar sus rigideces, sus bloqueos. Como que les ayuda a recordar que también pueden elegir, algo así. Hay una frase que lo resume bien. El trabajo en uno contribuye al trabajo en todos. Una interconexión radical, vamos. Esa idea sí que tiene ecos en muchas tradiciones, ¿eh? El trabajo personal con impacto global. Bueno, para que no sea tan abstracto, la autora cuenta que ella misma experimenta varios de estos yoes multidimensionales. ¿Podemos decir quiénes son, según ella? Claro. Menciona su vida humana actual, en cuerpo de mujer, pero a la vez describe otros aspectos de su esencia manifestándose. Está el ser blanco, alto, delgado, como andrógino o sin género, un clon artificial que viviría en la luna. En la luna, sí. Luego un ser azul, de color azul oscuro, como petróleo, más potente. Este estaría en una nave cerca de Júpiter. También un ser transparente, gelatinoso, luminoso por dentro, neutro, y un ser blanco etérico, parecido al blanco pero más etéreo, más femenino, aunque también sin género claro. Madre mía, es toda una familia interna multidimensional. Detengámonos un poco en el ser blanco. ¿Qué hace? ¿Qué representa? Parece el aspecto más analítico, observador, quizá técnico, de la esencia. Lo describe viviendo solo, en una especie de oficina en la luna, muy funcional. Dice que es muy sensible a las energías de otros y que usa un líquido azul para poder soportarlo. Vaya, ¿y sus tareas? ¿Qué hace allí? Pues describe varias cosas. Observar la Tierra, dice que ve luces expulsando liendres, una imagen rara. Investigar en naves enormes, usando pantallas 360 grados, libros holográficos en 3D, tecnología avanzada. Y también hacer una especie de limpieza energética, como quitar bolitas de un campo holográfico. ¿Bolitas? Sí, como si fueran conflictos o errores del sistema, ¿sabes? Una especie de mantenedor o limpiador energético. Un observador y en Tasker.
Un técnico de mantenimiento cósmico. Y tiene sus propios problemas. Sí, la narración cuenta que a veces se queda como atrapado en simulaciones, ilusiones, Ajá. como una playa artificial de la que no puede salir. Anda. O en bucles repetitivos y necesita que le ayuden o encontrar él mismo la forma de salir. Podría ser una metáfora de la mente analítica, ¿no? Que se enreda en sí misma. Podría ser, sí. Y al final describe cómo recuerda quién es y que su misión allí en la Luna ha terminado, con ayuda de otras figuras como un consejo y una chamana. Interesante esa dinámica de misión, olvido y recuerdo. Vale, pasemos al ser azul. Dijiste que era más potente, asociado a Júpiter, tareas colectivas. ¿Qué tipo de tareas? El ser azul parece más de acción, ¿sabes? Implicado en operaciones más grandes, en la interacción entre dimensiones. Lo sitúa en reuniones holográficas sobre la transición de la Tierra, observando cómo se recolocan las esencias, y también actúa como, bueno, lo llama relaciones públicas de los viajeros interdimensionales. Relaciones públicas interdimensionales. Eso sí que es un cargo curioso, facilitando contactos entre grupos distintos. Eso parece. Y tiene otra función muy llamativa, trabajar en un hospital de campaña energético. ¿Un hospital? Sí, pero energético. Describe cómo repara daños en los campos de energía o incluso físicos de seres heridos. Menciona a un ser tipo Mantis, por ejemplo, herido en supuestas batallas. Incluso dice que puede crear cuerpos nuevos para esencias que los han perdido. Crear cuerpos. Eso es potente. Y otra tarea más, desviar meteoritos peligrosos para la Tierra. Así que es un rol de protección, de servicio a gran escala. Un perfil muy activo, sí. De servicio. Y el ser transparente, dijiste que era gelatinoso, luminoso, neutro. Niveles más sutiles. Exacto. Este parece simbolizar la conexión con planos de conciencia más abstractos, más cerca de la fuente, de la totalidad. El texto cuenta su viaje por portales dimensionales hasta fundirse con un océano de luz, un plasma. Ahí pierde la forma individual, experimenta la unidad total. Suena a una experiencia mística de disolución del yo. Tendencia a la fusión también le da roles concretos en la narrativa. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Lo sitúa en Arcturus como uno de los 12 contactos de unos domos de energía. ¿Su función? Mantener la cohesión del grupo y ser embajador con otras comunidades. Embajador interdimensional también. Parece un rol recurrente. Sí, y también cuenta una historia sobre la búsqueda de su compañero esencial, su alma gemela, digamos. Describe cómo ambos quedan atrapados en un laboratorio por unos seres que llama genetistas mentales, Vaya trama. y cómo toman la decisión conjunta de liberar sus esencias, dejando morir los cuerpos que estaban atrapados. Una historia de conexión, interferencia y liberación. Son relatos muy intensos, los asociados a cada ser. El texto menciona más cosas, como un colectivo multidimensional. ¿Qué es eso? Pues parece ser una conciencia de grupo, una mente colectiva, que guía o hila todas estas experiencias. A veces interviene en la narración para dar explicaciones, una perspectiva más amplia, como una inteligencia grupal de la que la esencia individual forma parte. Vale, como una red de conciencia. Y también salían seres más, peculiares, unos tipo Chewbacca. Sí, los describe como seres grandes, peludos, pero de naturaleza débica, o sea, relacionados con los espíritus de la naturaleza. Amistosos. Dice que son guardianes intraterrenos, que se mueven entre densidades, que tienen poder sobre los elementales, aire, agua, fuego, tierra, y que preparan o cuidan lugares energéticos en la Tierra. Menciona uno en Córdoba, Argentina. Guardianes intraterrenos. Otra capa más a este mundo. Hay un tema que has mencionado que suena más oscuro, ¿no? Lo de las esencias atrapadas y cuerpos usurpados. Sí, es una de las partes más inquietantes del texto. Plantea la idea de que algunas esencias pueden ser capturadas energéticamente. Describe tubos, laboratorios. Y mientras están atrapadas, sus cuerpos físicos aquí en la Tierra podrían ser ocupados por otras entidades. La fuente las llama oscuridad en general. ¿Y se podría notar eso? ¿Da alguna pista? ¿Menciona alguna señal? Los ojos. Dice que los ojos de los cuerpos que han sido, digamos, usurpados, no tendrían brillo, la chispa vital. Uf, qué idea más perturbadora. Sí lo es. E incluso habla de un plan futuro para liberar esas esencias cuando los cuerpos sean abandonados por los usurpadores. Introduce un elemento de conflicto, de interferencia cósmica. Claro. Y hablando de seres y percepciones,
Los reptilianos suelen tener mala prensa en estos temas. ¿Qué dice esta fuente? Pues ofrece una visión distinta, más matizada. No los ve como malos por naturaleza, los llama equilibradores. Equilibradores. Sí, como necesarios en sistemas duales, de polaridad. Describe la forma reptiliana como un tipo de contenedor racial con un potencial específico. Pero dice que cualquier esencia, incluso una de luz, podría habitar ese cuerpo para cumplir una función concreta en el juego cósmico. Separa la forma del nivel de conciencia. O sea, distingue el vehículo del conductor. Una distinción importante. ¿Y la Tierra? Gaia. ¿Cómo encaja en todo esto? A la Tierra la presenta de una forma muy hermosa, como un contenedor consciente, sí, pero neutral y sobre todo amoroso. Un ser que sostiene el espacio para que todas estas experiencias, las densas, las sutiles, las buenas, las malas, todo pueda pasar, sin juzgar. Como una plataforma para aprender. Exacto, una plataforma evolutiva que permite a las esencias experimentar, aprender y crecer a través de la materia y la dualidad. Bueno, hemos recorrido bastante, explorando esta visión tan detallada y personal de la multidimensionalidad. Si intentamos resumir la idea central que hemos visto hoy, basándonos en esta fuente, es esa propuesta radical, que somos mucho más. Seres inmensamente más vastos, más complejos, de lo que nuestra identidad diaria nos deja ver, existiendo, según esta visión, en muchas realidades, muchas formas a la vez, y todos conectados por esa esencia nuclear y, quizás, a un colectivo mayor. Y es importante recordar esa frase del texto, que es casi un mantra. Vos también sos multidimensional. Todos lo somos. Más allá de creer o no en los detalles de esta cosmología tan personal, esa frase es una invitación. Una invitación a quien nos escucha a plantearse esa posibilidad. Hay algo en esta idea de una identidad expandida que resuene con la propia experiencia interna, con la intuición, la curiosidad sobre quiénes somos de verdad. Exacto. Como mínimo, expande la imaginación, ¿verdad? Y para terminar, podemos dejar una pregunta en el aire, una reflexión. Inspirada en eso que comentamos de las capas de realidad y la voluntad esencial. Si fuera cierto, como sugiere esta fuente, que existen múltiples capas de realidad a nuestro alcance, y que la llave para percibirlas o navegar entre ellas no es tanto el esfuerzo mental, sino sintonizar con esa voluntad esencial profunda, ¿qué descubriríamos? ¿Qué descubriríamos sobre nosotros y el universo si dedicáramos tiempo, atención, a explorar conscientemente esa voluntad, esa intención que está más allá del ego en nuestra vida diaria? Ahí queda esa pregunta abierta. Una invitación a mirar hacia adentro, a contemplar si nuestra realidad podría ser mucho más maleable y profunda de lo que normalmente creemos.